Queridos oyentes, en medio de la rapidez y las múltiples ocupaciones que se presentan en nuestra vida, debemos recordar las palabras del gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Él expresó: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Es mi deseo que al meditar en los consejos de su palabra y al ponerlos en práctica, seamos guiados y prosperados en todo lo que emprendamos. El comentario de este día, 27 de julio del 2017, está basado en Jeremías capítulo 2. Amnesia se define como la pérdida total o parcial de la memoria que impide recordar o identificar experiencias o situaciones pasadas. Amnesia pareciera ser la enfermedad sufrida por el pueblo de Dios en los momentos de la historia que describe Jeremías en el capítulo 2. Cuando este discurso toma lugar, Josías es el rey de Israel. De acuerdo a los eruditos, es parte del primer discurso de Jeremías y se debería de leer en forma conjunta en los capítulos 1 al 6. Este día el enfoque será solo del capítulo 2. En la introducción encontramos la idea principal, la infidelidad de Israel hacia Dios. Ahora, a manera de acomodarse dentro de la esfera humana del cuadro tiempo y espacio, Dios declara: «Me he acordado». Dios no está sujeto a pasado o presente, pero se somete al cronómetro humano en su deseo de mantener la relación con la cual sus seres finitos le puedan entender. Dios se corta la distancia y habla un lenguaje terrenal. Me he acordado. Sin embargo, el pueblo de Israel es ilógico en su comportamiento. Cuando Dios les recuerda, ellos olvidan. Cuando Dios se acerca, ellos se alejan. Notamos entonces que no era la intensidad del amor de Israel hacia Dios, pero de Dios hacia Israel. Hoy la situación es similar. Dios trata de acortar distancias. Mandó a Jesús. Aún así el ser humano se aleja y su fidelidad es como el rocío de la mañana. Dura solamente un corto tiempo. En su infidelidad, Israel busca los brazos de otros dioses, aunque estos no sean Dios. Y ahora el Creador pregunta: ¿por qué? ¿Por qué buscar en otras partes si yo soy el único Dios? Esta pregunta está formulada de un sentimiento profundo. Es un por qué saliendo del núcleo del Dios infinito. Al expresar esta pregunta, Dios está tratando de hacer recapacitar al pueblo de Israel. Ellos buscan en algo que no existe, y lógicamente van detrás de algo que no es real. Y es por eso que Dios intenta hacerlos reflexionar preguntando: ¿por qué buscar algo en donde no existe nada? Pero ese es el ser humano, sufre de amnesia y como resultado infidelidad. El ser humano quiere ser Dios e intenta inventar algo de la nada, olvidando que el resultado siempre será nulo. En Dios lo pudieran obtener todo, pues Él crea algo aún en la nada. Sin embargo, el pueblo de Israel no recapacita, y así hay muchos hoy en día. Pero el capítulo continúa y Dios resume en dos acciones los pecados del pueblo: idolatría y salvación por obras. El primero lo sufre tanto Israel como los pueblos a su alrededor. Dejaron a Dios, los dos cayeron en idolatría. Eso es algo normal en un mundo secular, pero no debería ser la norma en un pueblo de Dios. Y aún así, esto es la realidad de aquellos que profesan seguirlo. Las cosas seculares toman una prioridad extraordinaria en su vida. La secularidad llega a cautivar a los que profesan seguir a Dios de tal manera que actúan irracionalmente. Dejan al Dios del agua viva, no cualquier agua, agua viva que da vida, agua fresca que da paz. El segundo pecado está muy relacionado con el primero. Dios les dice que ellos empezaron a cavar cisternas, lo inconcebible. ¿Cuál es la razón por la cual un ser humano dejaría un manantial por una cisterna? La respuesta es el yo, el amarse el antes que amar a Dios. Analiza esto. El agua de una cisterna está estancada, el manantial fluye cada día, el agua es fresca. Esta proviene de Dios y nunca faltará. El construir cisternas es un mal que viene de muchas generaciones atrás. Cuando el hombre construye cisternas, indica su necedad de querer salvarse a sí mismo. Una vez más, Israel sufrió de amnesia y se olvidó de todos aquellos momentos en los cuales Dios les ayudó. La infidelidad de Israel recae en su falta de memoria. Olvida muy pronto la fidelidad de Dios. Hoy en día el Israel espiritual sigue cayendo en los mismos pecados. Olvidan a Dios y se hacen sus propios dioses. Hoy en día se cavan cisternas cuando la preocupación no deja dormir, cuando Facebook decide el valor de la persona, cuando la jerarquía en una institución es mayor que la relación con el Creador. Se cavan cisternas cuando para obtener empleo
Las preguntas son: ¿a quién conoces y quién te conoce? Y nunca te preguntan: ¿cómo está tu caminar con Dios? En este capítulo, el Creador hace muchas preguntas al pueblo de Israel. Su deseo es que la mente de ellos salga de su amnesia, que recuerden que la salvación no es por obras, que venga a su memoria el pasado con el cual Dios los sacó de sus tinieblas a una luz admirable. Amnesia se define como la pérdida total o parcial de la memoria que impide recordar o identificar experiencias o situaciones pasadas. Dios quiera que la pérdida de tu memoria sea solo parcial, y cuando escuches su voz preguntando ¿por qué?, despiertes de tu idolatría y el amor al yo, y vuelvas a tu Creador. Se despide de ustedes su amiga Marlene Mechun Hernández, agradeciendo al pastor Eric Suárez por escribir esta meditación y quien es capellán asociado del Hospital del Sureste. Es mi deseo que la paz de Dios more en su corazón. Este espacio denominado Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista, planteles Tuxtla Gutiérrez, Departamento de Capellanía. Queremos agradecer su fiel sintonía y le invitamos a seguir compartiendo esta bendición.